Mi nombre es María Antonieta de la Cruz. Soy originaria de acá de Mixtequilla, Oaxaca. Tengo 67 años. Pues me llamo Osmil Merari y tengo 18 años, apenas recién cumpliditos. Mi nombre es Vivani Betanzos García, tengo 32 años. Hola, mi nombre es Ángela Milagros Mise Ruiz, tengo 28 años, soy ciudadana de Santa María Mixtequilla. Llegué a este grupo por, como te vuelvo a decir, no hay casualidades, ¿no? Yo estaba pasando por un proceso de depresión muy fuerte. Llegué a las actividades de los talleres por mi mamá, porque ella me hizo llegar la invitación. Conocía un poco por medio de los talleres, pues ahí me acerqué con la organizadora Sara. Pues ya llegaba y ahí fue donde nos empezamos a conocer y ya platicando, pues ya supo que estudiaba psicología, bueno, que soy psicóloga y ahí fue donde me invitó a ser parte de este proyecto que se hizo aquí en Mixtequilla, como en el área de cuidados de infancia. Pues la amiga Sara habló con mi mamá para que le prestara un espacio y para que se realizara lo del programa. Y ya pues de ahí me dijo mamá, no, pues tenemos que ir para apoyar a Sara, para ver cómo son las actividades y para distraernos. Aprendí cosas nuevas que no había yo aprendido, me relajó, platicamos temas algo fuertes, problemas que las mujeres día a día pasa y que la sociedad lo trata de ocultar. Nosotras nos sentimos identificadas, nos sentimos escuchadas por ustedes. Muchas veces una como mujer no lo habla por miedo, por el que dirán, por muchos factores. La verdad, como eran entre mujeres de diferentes edades, compartían muchísimas cosas y todo lo que aprendí de ahí sí me hizo crecer un poquito más. En el espacio pues había de diferentes edades, niños, niñas, señoras ya grandes de la tercera edad, jóvenes, entonces aprendí mucho de todos, de todas las edades. Siempre he trabajado con niños y ahí pues viendo a los niños también me ayuda a mí como profesional el observarlos y también como mujer el estar en contacto con otras mujeres, con los temas que nos compartían o que compartíamos. Sí he sentido cambios en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de percibir también. Y nos sentimos en un ambiente más seguro porque pues estamos en un grupo donde hay unidad, donde hay convivencia, pues, o sea, en ese momento de taller o después de taller, quedarse a platicar un ratito y todo eso, pues eso hay que valorarlo. Ayuda muchísimo la organización, mucho, mucho. Me ayudó también a expresarme un poquito más porque pues yo era más tímida, no. Sí me hablo con mucha gente, ¿no? Pero pues no, así que digas, uy, no. Pues ahorita el problema es muy fuerte sobre la delincuencia. Años atrás podíamos salir a las 12, 1 de la noche, de la madrugada. No había nada, o sea, no había problemas. Las calles estaban solas, pero estaban seguras. Y ahorita, pues la mera verdad, no. A veces ya a las 9 de la noche ya están baleando, ya encuentras un carro que no es de aquí. Y, o sea, ¿te imaginas un carro polarizado? Es que
te pones nerviosa y dices, no, o sea, y si traen algo, y si me llevan, y si algo, o sea, uno como mujer está propensa más a la inseguridad ahorita en el pueblo. El temor de que, pues que mis hijos van a crecer y que eso va a estar que ya el pueblo va a estar tan contaminado, ¿no?, de este tipo de violencia. Es un poco más a la inseguridad, si ahorita se está viendo, y también siempre he pensado que nosotros no tenemos tanta cultura, pero últimamente he visto que sí, y son cosas que yo desconocía. Entonces, al que se pierda más de lo poquito que tenemos de cultura. Dicen que de temer no puede uno temer nada, porque si no haces nada malo, no te puede pasar nada malo, ¿no? Pero pues a veces la inseguridad, ¿sí? Por ejemplo, ya ves que pasan cosas que pues no lo desea uno, ¿no? Pero es la inseguridad, porque de todo mi pueblo es bonito. No lo puedo imaginar, pero es algo que me diera miedo. Con cosas como lo del polo de desarrollo y todo eso, siento que nos quitarían parte de lo que somos y también nos harían o meterían cosas que no desconocemos. Algo que me gusta de mi pueblo es que prácticamente es pueblo y puedo estar tranquila, conozco a mi gente, conozco las calles, conozco todo, pero si algo externo se mete, no me voy a sentir cómoda, seguro, ni en ningún lugar, ni siquiera como hogar lo sentiría tal vez. Pues quisiera que muchas cosas. Pues yo desearía lo más hermoso, pues es donde vivo, ¿no? Desearía que fuera un pueblo con seguridad. Pues yo deseo lo mejor, pero ¿cómo explicarlo? O sea, tengo aquí en mi mente, ¿no? El todo, o sea, de la seguridad, de que los ciudadanos, la misma población, nos protejamos, nos cuidemos, políticamente igual. Que no haya tanta corrupción, creo, que la gente puede llevarse un poquito mejor y que se rescaten más cosas que se tienen por perdido. Que haya, pues que en verdad se trabaje para el pueblo, de que se dejen de vender cerros. Pues yo deseo con todo mi corazón y con todo el amor de que mi Sequilla sea un pueblo libre de violencia y que pueda uno vivir con una tranquilidad acá en el pueblo, pues. Dios quiera que se cambie, porque pues ahorita nuestros hijos, si llegamos a tener, pues espero que sea como cuando yo estaba niña, que era un pueblo muy tranquilo, pero al paso de que veo, creo que no va a cambiar más, al contrario, va a llegar muchos problemas más con lo del polo de desarrollo. Van a empezar cosas muy fuertes. No creo que cambie, pero ojalá que se cambie, que nuestro gobierno nos dé seguridad. Puede cambiar siempre y cuando se lo proponga uno, ¿sí? Por eso debe uno de empezar por uno mismo, ¿sí? Porque nosotros podemos ser reflejo para otras personas. Soñar se vale, dije, ¿no? Sí.